Después de 3 años intentando concebir, finalmente quedé embarazada de gemelos, pero mis bajos niveles de progesterona llevaron a Marcus a sugerirme inmediatamente un aborto. Mientras me debatía con esta difícil decisión, descubrí un informe de revisión prenatal de Tiffany, amiga de la infancia de mi esposo, con él a su lado. Lo confronté agarrando el informe y me dijo con resignación: mi tío tiene cáncer en etapa terminal. Su último deseo es ver a Tiffany perpetuar el apellido Hayes. No tuve más remedio que ayudarla a tener un hijo. Como un rayo caído del cielo, luché con él con uñas y dientes, exigiéndole que cortara todo contacto y se centrara en nuestros propios hijos. Marcus me miró con terquedad. Grace, Tiffany ha soportado las dificultades del embarazo, ¿no debería cuidarla? Tu familia te ha apoyado todos estos años. Ni siquiera puedes concebir un hijo sano, ¿y ahora quieres interferir con mi derecho a tener hijos? Observé a Marcus tan santurrón, con el corazón dolido al ver que su rostro, antes familiar, se volvía frío y distante. Marcus, ya no veo a Tiffany. Podemos encontrarle los mejores especialistas para que la ayuden con su embarazo. Esta es mi mayor concesión. Marcus se levantó con indiferencia y dejó su anillo en la mesa de centro. No soy tan despiadado como tú. La familia me salvó la vida, son como mis propios parientes. No puedo quedarme de brazos cruzados observándolos sin que me importe. Me miró con una mirada fría y despreocupada, sin ningún remordimiento. Si no puedes aceptar esto y sigues haciendo escenas irrazonables a diario, me iré. Aflojé los puños, perdiendo por fin toda esperanza. Marcus, divorciémonos. Dentro, todos se quedaron paralizados ante mis palabras, y Marcus se puso rígido en la puerta. Se giró lentamente con los ojos abiertos de par en par, incrédulo, mientras me miraba. ¿Qué dijiste? ¿Divorcio? Antes de que pudiera responder, Robert se me acercó furioso y me dio una bofetada. ¿Por qué no puedes hablarlo bien? Inmediatamente te lanzaste al divorcio. ¿Eres siquiera una esposa decente? Todos se pusieron de pie para contener a mi padre enfurecido, sus diversas súplicas resonaban en mis oídos. Marcus frunció el ceño y me miró con irritación. Grace, tienes 32 años. ¿Cómo puedes seguir siendo tan infantil? Tiffany es 6 años menor que tú y ya piensa las cosas con mucha profundidad. Único heredero varón de la familia durante 3 generaciones, este niño es fruto de una cuidadosa consideración. Tiffany dijo que si se cumple el último deseo de su tío, nos lo entregará. Puede ser la madre biológica, y ella nos ayudará a criar al niño sin remordimientos. Marcus repitió sus razones como si fueran obvias, culpándome por ser mezquina e irrazonable. Pero en mi corazón sentí una tempestad. Así que no era digna de mi propio hijo, criar al de otra persona era considerado un regalo. Respiré hondo y cerré los ojos. Hace 10 años, cuando me ridiculizaron y humillaron en la universidad, fue Marcus, entonces delegado de nuestra clase, quien me defendió. Se paró en el podio, reprendiendo furiosamente a esos snobs privilegiados, exponiendo cómo sus antepasados, incluso 3 generaciones atrás, no eran más que humildes trabajadores. Marcus también usó varios concursos como excusa para ofrecerme tutorías, cobrándome tarifas exorbitantes. En aquellos años, fue como el sol que iluminaba mi corazón, ayudándome a terminar la universidad. Pensé que éramos como líneas que se entrecruzaban, que nos encontrábamos brevemente antes de distanciarnos cada vez más. El año en que me gradué, se supo que la familia Vance estaba involucrada en el contrabando. Todos sus bienes fueron confiscados y el padre de Marcus murió misteriosamente en prisión. Marcus se endeudó muchísimo, fue perseguido y golpeado donde quiera que iba. Decididamente renuncié a mi trabajo en una empresa de la lista Fortune 500 para quedarme a su lado. Nos llevó 3 años descubrir que el contrabando era una trampa de un vicepresidente de la empresa, y otros 7 años reconstruir el Vance. Me arrodillé y rogué que le devolvieran el apoyo técnico, recuperé a todo el personal clave y brindé incontables veces para convertir a Vance en lo que es hoy. Cuando los cobradores de deudas lo atacaron en aquel entonces, protegí a Marcus, rompiéndome 3 costillas y dañando mi útero, lo que dificultó mi concepción. Cuando el médico diagnosticó mi fertilidad reducida, Marcus lloró y me abrazó, disculpándose y jurando no separarse nunca de mi lado. Me negué a rendirme. Después de que la empresa se recuperara,
comencé un tratamiento intensivo. Hace 3 años, cuando el médico me dijo que me había recuperado considerablemente, Marcus y yo, con ilusión, empezamos a intentar concebir. En cuanto supe que estaba embarazada de gemelos, me emocioné tanto que no dormí en toda la noche, llorando de alegría mientras abrazaba a Marcus. Ahora, al ver la mirada firme de Marcus, mi mirada se posó en mi abdomen. Esos momentos de felicidad pasada se transformaron en espadas afiladas, atravesando lo más tierno de mi corazón. Abrí la boca, solo para encontrarme ya llorando con la voz ronca, irreconocible. Marcus, estos son los hijos que he anhelado durante 10 años. ¿No te parece cruel matarlos? Al ver mi expresión triste, un atisbo de culpa cruzó el rostro de Marcus. Lo siento, Grace. También hago esto por los Vance. No quiero tener un hijo que sea una carga. Mira, tu salud no es muy buena. Incluso si este embarazo llega a término, el niño podría tener discapacidades. Tiffany es joven y está sana. Si tiene un bebé con un coeficiente intelectual alto, ¿no tendrías también un hijo excepcional en el futuro? Reí con amargura. Marcus, entonces para ti soy una inválida, y por lo tanto, mis hijos también lo serían. Si solo fuera por el niño, podríamos ir a Estados Unidos para recibir atención prenatal profesional. ¿Por qué insistes en matar a mis hijos, a menos que quieras convertirme en un cornudo a propósito? El rostro de Marcus se sonrojó y su voz se volvió estridente. Grace, ¿por qué hablas con tanta dureza? ¿Un cornudo? ¿Acaso un niño es alguien que cualquiera puede tener? Te lo dije, Tiffany y yo solo hacemos esto por el niño. En ese momento, yo seguía pensando en ti. Todos los familiares y amigos de la sala se dieron la vuelta torpemente, carraspeando. Después de que alguien se levantó, ofreció unas palabras de consuelo y se fue, los demás también se levantaron y se disculparon. Grace, sé que estás molesta, pero hago esto pensando en el futuro. Solo con el aire más excepcional puede el Vance florecer de verdad. Por favor, piénsalo. Dicho esto, cerró la puerta y se fue. Me dejé caer en el sofá, dejando que el dolor me invadiera por completo. Un amigo en común me envió un mensaje. Marcus había ido al hospital. Marcus cuidaba con ternura a Tiffany, dándole de comer sopa de pollo con esmero. Tiffany se acurrucaba feliz en sus brazos, con el rostro sonrojado al beber la sopa. Ese claro informe de la revisión prenatal me dolió los ojos y el corazón se me heló por completo, hundiéndose en un abismo helado. Soporté los chismes y sufrí cada adversidad a su lado, solo para finalmente ser incapaz de proteger a mis propios hijos. Con el corazón roto, llamé. Davis, acepto ayudarte a expandirte al mercado internacional y no volveré jamás. Empaqué mis cosas, imprimí los papeles del divorcio y me dirigí al hospital. En cuanto abrí la puerta, Marcus estaba tumbado de lado en la cama, abrazando a Tiffany. Sus sonrisas se congelaron al mismo tiempo. No tenía acusaciones ni enojo. Simplemente le entregué los papeles del divorcio a Marcus con voz serena. Los firmé. La mano de Marcus temblaba mientras miraba los papeles del divorcio con incredulidad, con la ira encendida en sus ojos. Grace, ¿tú de verdad vas a divorciarte de mí? ¿Acaso nuestros 10 años de penurias compartidas no significaron nada para ti? ¿Por qué no intentas comprenderme? Dicho esto, rompió los papeles del divorcio en pedazos y los esparció por mi cara. Vi cómo los ojos de Marcus se enrojecían de indiferencia, cómo golpeaba la pared con los nudillos ensangrentados. Grace, no tienes corazón. Te ayudé a transformarte de Cenicienta en la vicepresidenta ejecutiva de los Vance, te amé con todo mi corazón, ¿y quieres el divorcio? Grace, ¿acaso no soy tan importante como un niño para ti? Todo tu amor fue falso. ¿Y yo solo quiero un bebé excepcional? Me burlé mirando a Marcus con total desconocimiento. El joven recto que una vez conocí se había ido. Marcus me miraba fijamente. Sabía que esperaba que me ablandara, Después de todo, antes si siquiera fruncía el ceño, me sentía culpable por no haberlo cuidado bien y hacía todo lo posible por animarlo. Simplemente saqué lentamente otra copia de los papeles del divorcio de mi bolso y se los entregué. Los firmé. Marcus estalló de rabia, con lágrimas corriendo lentamente por su rostro. Grace, bastarda.
¿Intentas matarme? Antes de que pudiera hablar, Tiffany se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. Perra. ¿Cómo te atreves a divorciarte de Marcus? Maldita sea. ¿Qué derecho tienes a pedir el divorcio? Marcus te dio comida y techo, te hizo la segunda mejor después de él. ¿Cómo te atreves a hablar de divorcio? Eres un animal desagradecido. Caí al suelo de golpe. Tiffany se me subió encima, me agarró del pelo y me dio bofetadas y puñetazos en la cabeza. La sangre me brotaba de la nariz y la boca, y mi vista se tornó roja. En medio del intenso dolor, encontré un taburete, lo recogí y lo estrellé contra la cabeza de Tiffany. Tiffany gritó de dolor, agarrándose la cabeza mientras se desplomaba en el suelo. Me levanté rápidamente y le di una patada a Tiffany. Con un ruido metálico, una lonchera me golpeó la cabeza. Tras un momento de mareo, se escuchó la voz furiosa de Marcus. Grace, ¿cómo pudiste ser tan cruel? ¿No pudiste salvar a tus propios hijos y ahora quieres hacerle daño a los de Tiffany? Abrí la boca, pero no pude pronunciar palabra. Marcus me apartó de un empujón y levantó a Tiffany frenéticamente. Tiffany, ¿te encuentras mal? Te llevaré al médico inmediatamente. La figura ansiosa de Marcus desapareció por la puerta, sin mirarme ni una sola vez. Me tambaleé y me desplomé en el suelo. Cuando volví a abrir los ojos, sentí el escozor de una inyección. Un médico le estaba administrando líquidos. Acaba de sufrir un aborto espontáneo. Ya le realizamos una DC. Deberías quedar en observación. Negué con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mis hijos, los hijos que había anhelado durante 3 años, finalmente me habían abandonado. Fue mi incompetencia como madre, no pude protegerlos. Sentía un dolor intenso en el pecho como si me pincharan repetidamente con pequeñas agujas. El médico me ordenó rápidamente una serie de pruebas, indicándome severamente que debía ser hospitalizada para observación. Al final, a regañadientes, tomé los papeles para entrar. Justo cuando llegué a la entrada, Marcus salió sosteniendo a Tiffany. En cuanto me vio, Marcus me abofeteó, estallando en una furia atronadora. Grace, te juzgué completamente mal. ¿Tiffany está embarazada y entraste a su sala a la fuerza exigiendo el divorcio? ¿De verdad la golpeaste en la cabeza con un taburete? Como esposa no puedes tener hijos, y ahora ni siquiera dejas que Tiffany tenga el mío. ¿Quieres que la familia Vance no tenga un heredero? Los pacientes y sus familias se congregaron en la entrada del hospital. Al escuchar las acusaciones de Marcus, empezaron a regañarme. Exacto, ella no puede tener hijos y tampoco deja que nadie más los tenga. ¡Qué mezquina! Si a una mujer así, cualquier hombre la habría echado hace mucho. Todos se pusieron de pie, denunciándome con rabia como si fuera una arpía irracional y celosa. Pero no sabían que acababa de perder a mis propios hijos. Tiffany se apoyó débilmente en el hombro de Marcus. Marcus, estoy mareado. Por favor, no te enojes con mi hermana. Solo quiere usar a la niña para amenazarte y así poder quedarse con los bienes de los Vance. Si no, ¿por qué se empeñaría tanto en tener a un niño discapacitado? Ya no pude contenerme. Tiré el informe del laboratorio y le di una bofetada. Maldita sea. Dígalo otra vez. ¿Quién está discapacitado? Me dolió el pecho otra vez. Mi pobre hijo, a quien tanto anhelaba, había dejado este mundo en silencio. Realmente no estaba discapacitado. Tiffany cayó al suelo con un golpe sordo, poniendo los ojos en blanco. Marcus dio la alarma. Tiffany, ¿qué pasa? No me asustes. Marcus, con los ojos inyectados en sangre, levantó la vista y rugió histéricamente. Gracias, si algo le pasa a Tiffany, nunca te lo perdonaré. Ante esto, los espectadores de los alrededores también empezaron a acusarme. ¡Qué atrevimiento! Ser tan cruel en público. ¿Quién sabe lo cruel que suele ser? Llama a la policía. Alguien así es un peligro para la sociedad. Que la policía le dé una lección. Debemos llamar a la policía. Agredir a una mujer embarazada en público. Un destello de vacilación cruzó los ojos de Marcus al mirar a Tiffany en sus brazos.
Tiffany finalmente recuperó la consciencia y dejó de poner los ojos en blanco, hablando débilmente. Marcus, no importa si me golpean un par de veces. Es solo nuestro bebé. Entonces me miró tímidamente. Hermana, todo es culpa mía. Te pido disculpas. Por favor, no me golpees cada vez que me veas, ¿de acuerdo? Si de verdad me mataras a golpes, dañarías la reputación de Marcus. El rostro de Marcus cambió al instante. Apretó los dientes y dijo: Grace, te he consentido demasiado todos estos años, haciéndote olvidar tu lugar. Es hora de que aprendas una lección. Dicho esto, llamó a la policía con decisión. La policía llegó rápido, tan rápido que Tiffany ni siquiera había logrado ponerse de pie y seguía jadeando, apoyada en Marcus. Recibimos una llamada sobre una agresión en público. ¿Quién es? Marcus finalmente ayudó a Tiffany a ponerse de pie y luego me señaló con aire de superioridad moral. Oficial, es ella. Agredió a mi amiga en público. Por favor, arresten a esta agresora de inmediato. En ese momento el rostro de Marcus se llenó de indignación y rabia, como si yo fuera un criminal atroz. La multitud de espectadores intervino, acusándome de diversas fechorías. ¿Es esta mujer? Estaba celosa del embarazo de otra, armó un escándalo en la sala y luego atacó a esta señora en público. Agente, arreste rápidamente a esta arpía. Si no, la golpearía yo mismo. Me quedé sin palabras, sin poder explicarlo, observando fríamente a Marcus mientras los agentes me esposaban. Una hora después, nos llevaron a todos a la sala de interrogatorios de la comisaría. Ante las preguntas de los agentes, solo pude contar todo lo sucedido, incluyendo que ella me había atacado primero. Me miró con compasión y finalmente dijo: sean cuales sean las razones, tu agresión posterior es una prueba bien documentada. El embarazo y el aborto espontáneo entran en el ámbito de la moralidad, pero la agresión traspasa los límites legales. Tiffany, tambaleándose, se agarró la cabeza. Oficial, por favor, dele un sermón. Estoy bien, no hay necesidad de presentar cargos. Rugió Marcus de inmediato. No, agente. Debe exigirle cuentas. Si la tienen que encerrar, que la encierren, si la tienen que condenar, que la condenen. De lo contrario, quién sabe qué tan cruel se volverá en el futuro. Miró a Marcus con expresión de impotencia. Señor Vance, la señora Sue es su esposa. Si de verdad presentas cargos, irá a prisión y tendrá antecedentes penales. Eso le dejará una mancha de por vida. ¿Estás seguro? La mirada de Marcus era fría y mantenía la cabeza en alto. Estoy seguro, a menos que se arrodille y se disculpe con Tiffany en público y prometa no volver a tocarla. Vi la mirada resuelta de Marcus y de repente me reí. ¿Quieres que me disculpe con una amante?, preguntó Marcus enojado. Grace, ¿quién es la amante? No manches a los demás con tu mente retorcida. Tiffany es mi hermana, la hija de mi benefactor. Seguí burlándome. Marcus, deja de ponerte excusas. No soy tonta. Por cómo se miran, es como si estuvieran pegados. No me disculparé porque no he traicionado nuestro matrimonio. Marcus guardó silencio un momento. Bien, entonces puedes esperar el juicio de la ley. Y rápidamente se acercó y me llevó aparte. Señora Sue, he visto el evento benéfico que organizó. Entiendo sus quejas, pero no puede ser impulsiva. Si no puede resolver esto mediante la negociación, irá a la cárcel. Entonces me susurró al oído: señora Sue, esa oportunista manipuladora no parece buena persona. Si de verdad entra, ¿cree que la dejará salir con vida? Piénselo bien. Al ver la expresión seria del oficial, se me encogió el corazón. Tiffany, esa persona terrible, podría haber dispuesto que muriera allí. Si la protegía, ¿quién podría justificarme? Finalmente regresé a la sala de interrogatorios y bajé la cabeza para disculparme con Tiffany. Cuando empecé a hablar, Marcus me interrumpió fríamente. Si eres sincera en tu disculpa, entonces arrodíllate y discúlpate 3 veces, y jura que si vuelves a atacar a Tiffany, tendrás una muerte terrible. Me dolió el corazón. Miré a Marcus con incredulidad. Por su amante quería que me arrodillara, me disculpara e incluso jurara morir de una forma terrible. El tiempo pareció detenerse.
Tiffany se apoyó en su hombro, mirándome con desprecio y triunfo. Eso me dio una patada en la rodilla. Un hombre de verdad sabe cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. ¿No vas a disculparte? Al verlo darme indirectas constantemente, apreté los dientes y dije cada palabra lentamente. Lo siento. Es mi culpa. Juro que nunca volveré a tocar a Tiffany. Si rompo esta promesa, que tenga una muerte terrible. Marcus mostró una sonrisa de satisfacción. Gracias, sabía que no me lo pondrías difícil. Está bien, siempre y cuando admitas tu error. Vete a casa. Llevaré a Tiffany al hospital para una revisión. Además, me quedaré en el hospital para cuidarla durante los próximos días. Por favor, estén pendientes de la empresa y atiendan cualquier asunto urgente. Dicho esto, se alejó del brazo de Tiffany. Afuera de la comisaría, sonó mi teléfono. Señora Su, su vuelo al extranjero ya está reservado. ¿Puedes salir hoy? De acuerdo. Recógeme a las 8 de la tarde. Tengo una condición. Necesito llevar a mi equipo técnico. Entendido. Organizaré un jet privado. Traigan a todas las personas que necesiten, tienen plena autoridad para determinar su compensación. Antes de irme, fui al hospital. Tiffany me miró con desprecio. Guardé tranquilamente los documentos de Devo RCE en una carpeta. Tiffany, la empresa los necesita urgentemente. Sé que conseguirás que Marcus los firme. Tiffany sonrió con suficiencia. Espérame al final del pasillo. 10 minutos después, Tiffany me entregó los documentos triunfalmente. Grace, una vez que te divorcies, deja de aferrarte a Marcus. Yo, Tiffany, no toleraré ninguna interferencia. Si te atreves a seducirlo de nuevo, tengo 1000 maneras de hacerte la vida imposible. Dijo, lanzándome una mirada despectiva a las rodillas. Solté una risita, mirando el nombre de Marcus en los papeles del divorcio. Efectivamente, Tiffany era más importante que cualquier otra cosa para él. Mis 3 intentos de divorcio no se comparaban con la manipulación de 10 minutos de Tiffany. 1 hora después, recibí mi certificado de divorcio acelerado y dejé una copia en la mesa de centro de la villa. A las 8 de la tarde abordé el avión con destino al extranjero con mi equipo, justo a tiempo. Mientras las luces del suelo se apagaban poco a poco, Marcus, te devolví lo que te debía. Adiós para siempre. Esa noche Marcus se hartó de la deliciosa sopa de pescado que Tiffany había preparado, y luego se acurrucó con ella un rato antes de caer en un sueño profundo. En su sueño, él y Tiffany tenían un hijo regordete, de piel clara, inteligente y de buen comportamiento. Grace también lo cogió en brazos con alegría, llamándolo hijo repetidamente. Los 3 se reunieron alegremente alrededor del niño, hablando de su futuro. De repente un tono estridente resonó en el aire, despertando a Marcus de golpe. En cuanto contestó, se oyó la voz de pánico de su secretaria. Señor Vance, algo terrible ha sucedido. El equipo técnico de la empresa ha dimitido colectivamente. El departamento de I+D producción está completamente vacío. ¿Qué? A Marcus se le encogió el corazón. Los robots inteligentes en miniatura recién desarrollados, cuya patente había adquirido por la mitad de su patrimonio neto, dependían de un equipo técnico de producción formado durante un año. Había estado esperando su lanzamiento al mercado para entrar de lleno en la industria líder de la tecnología inteligente. Antes de que pudiera reaccionar, el gerente de ventas llamó con voz alarmada. El señor Vance, Cooper, Miller y las 4 familias principales de Riverbend City habían roto sus contratos. Todos se habían retirado pagando las multas por incumplimiento. Marcus estaba furioso. ¿Dónde está Grace? ¿Está muerta? ¿No supervisaba y era responsable de los robots inteligentes en miniatura y de las órdenes de las 4 familias principales? Que se encargara de ello de inmediato. Si no puede, que se largue. El gerente de ventas respondió con una respuesta vacilante. Señor Vance, la señora Sue renunció ayer por la tarde. Usted firmó el contrato y Eumann ya ha procesado el papeleo. Tonterías. ¿Cómo iba a aceptar su renuncia con todo el equipo?, replicó el gerente de ventas, igualmente indignado. Señor Vance, Eumann lo llamó 10 veces ayer por la tarde, pero no contestó.
También solicitaron tu aprobación por WhatsApp, y efectivamente respondiste, aceptando su renuncia y pidiéndoles que no te molestaran mientras te recuperabas. Marcus recordó de repente que su teléfono había estado sonando sin parar ayer. Cuando intentó contestar, Tiffany se lo arrebató y colgó. Marcus, no puedes ganar todo el dinero del mundo. Nuestro hijo está esperando que le cuentes una historia. Luego volvió a acurrucarse con él. En ese momento le conmovió la amabilidad y consideración de Tiffany, pensando que con Grace al mando, nada podía salir mal en la empresa. Así que abrazó a Tiffany y le contó historias. Marcus entró en pánico. Llamó frenéticamente al teléfono de Grace, pero solo escuchó una voz femenina robótica: lo sentimos, el número que ha marcado no está disponible. Por favor, verifique el número y vuelva a marcar. Envió un videomensaje de WhatsApp con un signo de exclamación rojo. Marcus no se molestó en ponerse los zapatos, corrió a casa descalzo. En el camino, las escenas de ayer pasaron por su mente y el arrepentimiento se apoderó de su corazón. Realmente no debería haber obligado a Grace a arrodillarse y disculparse, ni a hacer esa terrible promesa. Ella también había tenido un aborto espontáneo. Aunque sabía que los niños no sobrevivirían, seguían siendo sus hijos. Ella había golpeado a Tiffany, pero Tiffany también la había golpeado a ella. Después de todo, Grace era su esposa, debió de estar enfadada porque se había aliado con una forastera. Pero en realidad solo quería que no fuera tan terca, que lo comprendiera mejor. Haber tenido un hijo, asegurar un heredero y devolverle una bondad que le salvó la vida, no era algo bueno. No era que ya no la amara. Pensando en esto, Marcus decidió que cuando se conocieran, hablaría con Grace como es debido y le diría que fuera más generosa. En el peor de los casos, vería menos a Tiffany en el futuro. No podía poner en peligro el futuro de la empresa. También necesitaba ser más considerada con él, no ser mezquina ni demasiado celosa, y mucho menos recurrir a la violencia salvaje a cada paso. Corrió a la sala, y el deslumbrante certificado de divorcio rojo yacía sobre la mesa de centro. Marcus corrió frenéticamente y lo arrebató. Imposible. No firmé nada. ¿Cómo es posible que estemos divorciados? Grace solo está enfadada y haciendo un berrinche. No me abandonaría. De repente Marcus recordó el montón de contratos que había firmado ayer. Había pensado revisarlos, pero Tiffany lo detuvo, diciéndole que no se esforzara. Le dijo que simplemente los firmara, ya que sus subordinados los habían revisado muchas veces. Una punzada de arrepentimiento se apoderó de Marcus. Quería preguntarle a Tiffany cómo habían acabado los papeles del divorcio en los contratos, y si ella lo sabía desde el principio. En cuanto sacó su teléfono, Marcus se detuvo. La voz de Tiffany venía del piso de arriba. Marcus guardó su teléfono, subió de puntillas y encontró a Tiffany tumbada cómodamente en su cama, hablando tranquilamente por teléfono. Robert, no te preocupes. Marcus está completamente bajo mi control ahora. Ya han sacado a ese lisiado. Si me esfuerzo un poco más y tengo este bebé, los Vance acabarán siendo de la familia Hayes. No te preocupes, cuando nazca tu nieto te recogeré enseguida del hospital. Le diré que te has animado y que tu enfermedad ha desaparecido por completo. Solo necesitas aguantar comportarte como si estuvieras muy enferma y dieras pena unos días más para que todo se agite. Tiffany asintió repetidamente ante lo que decían al otro lado. Robert sigue siendo el astuto, planeando esto durante 10 años. Marcus ni siquiera soñó que tú organizaste su secuestro. Nuestra hazaña padre-hija nos asegurará una vida de gratitud, y tal vez incluso una empresa que cotice en bolsa. Marcus sintió como si le hubieran echado encima un balde de agua helada, helándolo hasta los huesos, haciéndolo temblar. El benefactor al que había tratado sinceramente como familia fue en realidad quien organizó su secuestro. Durante todos estos años, había pagado su casa y su coche, había tratado a Tiffany como a una hermana menor, apoyándola en cada paso del camino, solo para descubrir que había criado a un lobo. Incluso había lastimado a su amada esposa por ellos. Pensando en la mirada desolada de Grace en la comisaría, recordando cuántas veces la había dejado en plena noche cuidando a una Tiffany borracha, recordando a los gemelos tan esperados, Marcus sentía como si 1000 espadas lo atravesaran. El dolor le impedía mantenerse en pie, se apoyó contra la pared, jadeando.
Dentro del dormitorio, la voz triunfal de Tiffany continuaba. Marcus se secó las lágrimas y marcó un número con frialdad. David, sube a unos hombres. Corta la vigilancia y las señales. 2 minutos después, David, con varios guardaespaldas corpulentos, subió al segundo piso. Marcus señaló fríamente el dormitorio. Golpéala. No la mates, solo asegúrate de que duela. Quiero que sufra más que la muerte. David miró a Marcus confundido. Señor Vance, la señorita está en el dormitorio. ¿Seguro que es la persona correcta? Señor Vance, antes, si la señorita sufría un solo rasguño, nos obligaba a llevarla de urgencia al hospital durante la noche, e incluso se quedaba a su lado toda la noche. Marcus miró a David y solo entonces se dio cuenta de que su favoritismo hacia Tiffany era común. La vergüenza y la furia invadieron el corazón de Marcus. Rugió y la golpeó. De ahora en adelante Tiffany es enemiga de la familia Vance. ¿Entiendes? Al ver su furia, David y los demás entraron en pánico. Corrieron, tiraron a Tiffany al suelo y comenzaron a golpearla y patearla. David y sus hombres, aún conscientes del afecto que Marcus sentía por Tiffany en el pasado, no se atrevieron a asestar golpes fatales. Solo usaron los pies, dejando las barras de hierro sin usar. Tiffany rodó por el suelo, gritando a todo pulmón. David, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿No crees que haré que los despidan a todos? Marcus, con el rostro sombrío, entró lentamente. Tiffany apartó de inmediato a los guardaespaldas, se paró a su lado y gritó: Marcus, están todos locos. ¿Cómo se atreven a ponerme la mano encima? Que se vayan de inmediato. Marcus soltó una risa fría, le quitó la barra de hierro a un guardaespaldas, se giró y la blandió con todas sus fuerzas contra la pierna de Tiffany. Con un crujido espantoso, Tiffany se arrodilló dolorosamente en el suelo, mientras la sangre le corría por el muslo a borbotones. Su rostro se contorsionó al mirar a Marcus. Marcus, tú, dijo Marcus con frialdad. Tiffany, escribe con sinceridad cómo tú y tu padre conspiraron contra mí en aquel entonces, y cómo manipulaste y provocaste deliberadamente los sentimientos entre Grace y yo. Si te saltas un detalle, haré que te corten un dedo, dijo Marcus, lanzándole la barra de hierro al guardaespaldas. Si no tienen la fuerza, no me importaría contratar a otro equipo de guardaespaldas. Los guardaespaldas entraron en pánico al instante. Blandieron sus barras de hierro contra las piernas de Tiffany, evitando con cuidado las zonas vitales. Solo se oía el crujido de huesos y los lamentos de Tiffany. A la mañana siguiente David le entregó a Marcus la confesión escrita de Tiffany. Marcus, sentado en su oficina, la hojeaba página por página, con lágrimas cayendo sin cesar. Resultó que la intoxicación alcohólica casi mortal de Grace era beca. Tiffany había añadido alcohol industrial a su bebida en secreto cuando no estaba mirando. Las fracturas de Grace al ser atropellada por un camión descontrolado fueron organizadas por Tiffany, quien contrató a unos matones. En su cumpleaños Tiffany fingió un resfriado y fiebre, lo que provocó que abandonara a Grace y pasara la noche con ella. Aquella vez, Grace se emborrachó sola toda la noche, e incluso la reprendió por ser cruel y mezquina. Marcus se abofeteó y se desplomó sobre su escritorio, sollozando suavemente. Más que el dolor de la verdad, Marcus estaba sumido en un pánico infinito. El vacío en su corazón se hacía cada vez más grande, aterrorizándolo cada vez más. Después de un largo tiempo, Marcus emitió un aviso: todos los empleados debían tomarse un mes libre. Iba a encontrar la columna vertebral de la empresa, su amada esposa, Grace. Sabía que Marcus vendría a buscarme, pero no lo esperaba tan pronto. En mi cuarto día en Viridia, mientras tenía una reunión con todo mi equipo en nuestra oficina improvisada, Marcus llegó desaliñado y cansado del viaje. Tenía el pelo revuelto y pegado al cuero cabelludo, y la ropa arrugada. Antes de que pudiera hablar, las lágrimas ya le corrían por la cara. Esposa, te he extrañado mucho. Dicho esto, sus lágrimas brotaron como un dique. Al ver esto, todos mis compañeros tomaron sus documentos y salieron de la sala de reuniones. Miré a Marcus con indiferencia y le hablé con calma: señor Vance, ¿necesita algo? Estoy ocupado con los preparativos para una nueva fábrica, no tengo tiempo para recuerdos. Marcus me miró con lágrimas en los ojos, desconsolado.
Esposa, me equivoqué. Ahora lo sé todo. Tiffany es una mentirosa. No debí desconfiar de ti. Su voz se quebró entre sollozos, impidiéndole hablar. Solté una risa indiferente. ¿Y luego qué? ¿Quieres que te consuele, que te diga que también eres una víctima, que eres muy inocente? Me burlé con la voz fría. Marcus, ¿y si Tiffany no fuera una mentirosa? Si la bondad salvadora de su familia fuera real, ¿lo harías? ¿Y luego considerarme inútil y matar a nuestros hijos? Marcus se quedó paralizado. Tras una larga pausa, dijo con voz temblorosa, Grace, no es lo que crees. Solo pensé que el bebé no estaba bien y que podríamos tener hijos más adelante, aún somos jóvenes. Basta. Empujé a Marcus bruscamente diciéndole con frialdad, Marcus, tengo 32 años. Me lastimé. ¿Se te ocurrió que esos podrían haber sido nuestros únicos hijos? Marcus soltó un gemido, llorando a gritos. Esposa, sé de verdad que me equivoqué. No lo hice a propósito. Entonces, como si recordara algo, me agarró con urgencia. Era Tiffany. Me manipuló. Me repitió una y otra vez que solo querías usar a una niña para apoderarte de mis bienes. Me pidió que esperara 2 años más para ponerte a prueba aún más. Ya no pude controlar mi furia. Lo tiré al suelo de una patada. Marcus, cabrón. Tomé un cuchillo por ti, me rompí las costillas por ti, me arrodillé y supliqué por ti, ¿y aún querías ponerme a prueba? ¿Estabas probando si toleraría que buscaras a otras mujeres? ¿O probando tu desvergüenza y coqueteando con otras mujeres, esperando que fingiera no darme cuenta? Marcus, eres repugnante. Fuera. Dicho esto, lo agarré y lo empujé furiosamente hacia la puerta. Toda la pasión y el amor que una vez tuve se desperdiciaron. Marcus golpeó la puerta frenéticamente. Esposa, sé que te he hecho daño. Por favor, basándonos en nuestros 10 años juntos, dame otra oportunidad. Entonces pareció recordar algo más y golpeó la puerta, gritando, esposa, ya atrapé a Tiffany. Le rompí las piernas y los brazos y la encerré en el sótano. El bebé también se fue. Esposa, haré que se arrodille y se disculpe contigo, ¿de acuerdo? Si no está satisfecha, puedo cortarle la carne a pedazos para vengar a nuestros hijos. ¿No quieres tener hijos? Regresaré inmediatamente y me pondré en forma. Te prometo que volveremos a tener nuestros bebés. Levanté la cabeza y cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Si hubiera escuchado estas palabras hace una semana, me habría alegrado muchísimo. Porque de verdad amaba a los niños. Como alguien carente de amor maternal, anhelaba que un hijo de mi propia sangre existiera en este mundo. Marcus finalmente huyó desesperado, guiado por los empleados. En los días siguientes, Marcus apareció con frecuencia cerca de la obra. Trajo café y pasteles para el personal y me preparó exquisitos almuerzos para llevar. Delante de él, los serví para los perros callejeros del lugar, con solo una advertencia, la comida sucia solo es apta para perros. La cara de Marcus se sonrojó y luego palideció. Se cubrió la cara avergonzado y salió corriendo. De hecho, ahora lo entiendo. Quizás si me amaba, de entre los halagos y elogios de los demás, se dejaba llevar por ese sentimiento emocionante y ambiguo. Pero ¿cuánto puede soportar un corazón? Marcus regresó. Al parecer, unos trabajadores habían entrado a robar y habían empezado a trasladar valiosos bienes de la empresa. Al día siguiente de su regreso, mi padrastro, Robert, me llamó. Maldito desagradecido. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Vuelve enseguida. Marcus ha accedido a darte la mitad de las acciones de la empresa y ha prometido conseguirle un puesto de gerente a tu hermano menor. Te lo digo si no me escuchas, ¿crees que no te voy a romper las piernas? Luego me envió muchas fotos de Tiffany tirada en el suelo como un perro. Algunas la mostraban llorando, suplicando desesperada, otras sufriendo dolor. Sabía que era obra de Marcus, que quería demostrar que comprendía su error torturando a Tiffany. ¿Pero por qué no se rompió las costillas? ¿Fue el único responsable de la muerte del bebé? Escuché sus gritos de curiosidad, que luego se convirtieron en un largo sermón, pero al final, solo dije una cosa, Robert,
no soy tan descarada como tú buscando una fulana. En el instante en que se quedó paralizado, ya había colgado el teléfono, bloqueando y borrando su número con decisión. Ya no era la desgraciada que vivía bajo el yugo de mi madrastra, ni la tonta que intentaba desesperadamente ganarse el amor de mi padre. El que se sentía más huérfano que alguien con una puta. Yo estaba muerto. Ahora era la señora Sue, accionista del 20% de las acciones de Stellar. El día que acepté la invitación de Davis para abrir un nuevo mercado, Hayes me presentó el acuerdo de donación de acciones, sin salario, solo dividendos y acciones. Gracias, sé que tienes una vena despiadada. La nueva empresa es tuya. Al ver el contrato de acciones notariado, sentí una mezcla de emociones. Después de 10 años de adelanto, solo era vicepresidente y ganaba 10.000 al mes. Incluso cuando Marcus más me quería, nunca me dio una sola acción. No me importaba, porque lo amaba y creía que estaríamos juntos para siempre. No importaba a nombre de quién estuvieran las acciones. Pero ¿cuánto me amaba de verdad? La siguiente vez que supe de Marcus, Vance ya estaba en bancarrota. Los acreedores, al igual que hacía 10 años, lo acorralaron de nuevo en la empresa. Marcus fue brutalmente golpeado, sufriendo 3 costillas rotas, graves lesiones abdominales por las patadas e incluso daños en la parte inferior del cuerpo. Salvo un milagro, probablemente nunca volvería a tener hijos. 10 años después, la bala seguía dando en el blanco, quizá fuera el destino. Esta vez, sin embargo, ningún ingenuo se interpondría ante él, sacrificando su vida para rescatarlo del abismo. Tras 3 días en el hospital, Marcus fue escoltado por un agente a la comisaría. Resultó que Tiffany, aprovechando el pánico generalizado, había escapado a escondidas del sótano y había llamado a la policía, acusando a Marcus de detención ilegal, agresión y abuso que la llevaron a un aborto espontáneo. Al ver una cara familiar, no pudo evitar preguntar, ¿no eran ustedes dos mejores que un matrimonio en aquel entonces? Incluso intentaron enviar a su propia esposa a la cárcel solo para vengarse el uno del otro. Tiffany estalló en maldiciones. ¿Qué tal él? Es un animal. Simplemente codiciaba mi juventud y belleza. Marcus se sonrojó de vergüenza. Al final, no pudo decir que no era un animal, ni que se había topado con una estafadora e incluso había lastimado a sus propios gemelos por su culpa. Durante el interrogatorio, ambas partes presentaron sus argumentos. Una alegó que la otra había contratado a personas para secuestrarlas y mantenerlas como rehenes años atrás, esperando una recompensa por su generosidad. La otra alegó que él era un descarado, que se negaba a reconocer lo que había hecho y que intentaba difamarla. Finalmente el agente inició un largo proceso de recopilación de pruebas y, un mes después, se supo la verdad. Marcus fue declarado culpable de agresión, abuso y encarcelamiento ilegal, y condenado a 10 años de prisión. Tiffany fue condenada a 12 años de prisión por secuestro y falsa acusación. Su padre, quien se encontraba al borde de la muerte en el hospital, también fue llevado a juicio y condenado a 8 años de prisión. Según se informa en el tribunal, ya no sufría de pánico ni dificultad para respirar. Señaló a Marcus, llamándolo animal y gafe, alegando que había tenido 8 vidas de mala suerte después de conocerlo. Cuando me enteré de esta noticia, estaba organizando la ceremonia de inauguración de mi nueva fábrica. Asistieron funcionarios del gobierno local y dignatarios. Ese día los invitados se socializaron, las bebidas fluyeron libremente y los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno durante toda la noche. Una semana después, muchos ex empleados me contactaron para decirme que Vance había sido subastado y que todos querían unirse a mí. Les di la bienvenida, por supuesto. La nueva fábrica necesitaba trabajadores cualificados con urgencia, y con ellos, la producción podría comenzar de inmediato. Empleados experimentados y maquinaria nueva, todo prosperaba. Un año después, Marcus se suicidó en prisión. Según se dice, me escribió innumerables cartas durante ese tiempo, pero como yo era extranjero, nunca me llegaron. Tiffany tuvo un conflicto con alguien de adentro y se rompió una pierna, pasando el resto de su vida en silla de ruedas. Más tarde la nueva fábrica prosperó, y yo estaba tan ocupada que apenas tenía un momento para mí. Nunca más supe de ellos. Los eventos pasados, como sombras fugaces y burbujas, ya no perturbaban mi vida. Gracias por ver la historia de hoy.
Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tus opiniones en la sección de comentarios. Comparte tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.